pero también te chocas con un concepto que es bien difícil de entender en la población general, que es que la verdad cambia y evoluciona con el tiempo, ¿no es cierto? Y eso es bien, bien difícil, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que si te digo que esto es blanco, sea blanco. Y si yo eventualmente tú la vuelves a ver y yo te vuelvo a decir, no voy a decir blanco, es a medio amarillo, empieza a generar desconfianza en la opinión que antes planteabas. Pero la ciencia funciona así. Lamentablemente, la evolución del conocimiento no es perfecta y con el tiempo muchas cosas se van o descartando o mejorando o completamente reafirmándose, ¿no? Puede haber muchas formas en que las cosas y las respuestas van. Entonces, si vos me preguntas, por ejemplo, o me preguntabas al principio de la pandemia, ¿qué tan rápido se transmitía este virus? En un momento específico, los reportes que teníamos era alrededor de 2 personas por cada persona que se enferma, o 2 personas y media por cada persona que se enferma. Eventualmente acaba siendo hasta 50 o 60, ¿no es cierto? Dependiendo de la variante y demás. Entonces, cuando cambias estos discursos, digamos, y de la manera en como yo transmito la información, aunque sea de la manera más didáctica posible en redes sociales, chocas con este concepto que es bien difícil de entender para el pueblo, ¿me entiendes? Para la comunidad en su conjunto. Y es algo que yo creo que ahí es el hincapié principal donde tenemos que empezar a generar un poco más de conciencia y tratar de ayudar de esa manera a que la ciencia sea más aceptada, ¿no? Porque si no, siempre vas a encontrar que oye, tú me has dicho hace un año que esto era así y ahora me estás diciendo que la otra cosa es así, ¿qué hago, no? Ha pasado aquí mucho, primero con la hidroxicloroquina, con la gente que tomaba otro tipo de medicamentos o sustancias, con el plasma sanguíneo, que mucha gente estaba haciendo malabares para tratar de conseguir plasma de suero convalescente. Sí. Todas esas cosas no sirven, ¿no? Claro. O sea, nada de eso ha funcionado, nada de eso tiene ni remotamente algo de ayuda. Pero bueno, o sea, en su momento era lo que teníamos, era lo que se manejaba, y la comunidad científica estaba ampliamente tratando de estudiarlo, ¿no? Pero no era una verdad. O sea, como te decía, de blanco y negro, sino son muchos unos tonos grises y eso es complicado de explicar. Eso es complicado. Claro, en general la ciencia tiene esto, ¿no? A los años ir, pues, incluso buscando descartar lo que se ha construido para llegar a algo más exacto, más actualizado, etcétera. Y justo, pero la pandemia ha sido como eso más potenciado, ¿no? Porque de un inicio a la pandemia, en 6 meses cambiaba, pues, todo lo que se conocía, como decías, tanto en tratamientos como en transmisibilidad del virus, en los comportamientos que debemos tener, de que si se hacen cuarentenas que es mejor o no. Entonces hay todo ese tipo de cosas, pero creo que es importante saber que de eso se trata, ¿no? El conocimiento científico, de ir actualizándose y no esperar que te digan una verdad que va a ser única y se va a mantener, pues, en el tiempo inamovible, así que sí, y bueno, y también de actitudes responsables, ¿no? O sea, a veces se ha pasado algo mucho en la pandemia, no necesariamente me refiero a este país, sino a muchos países en el mundo. Ha habido líderes políticos que subían a un tren, ¿me entiendes? Y era de, no, esta es la cura y esto es lo que vamos a manejar, ¿no? Y le daban a toda su población XZ droga y bueno, o sea, ¿me entiendes? Ha habido como que muchos trenes en los que la gente se ha subido al principio de esta pandemia, a mediados, y hasta ahora se sigue subiendo, para tratar de agarrar un poco de no sé si voluntad política o voluntad social a partir de eso, ¿no? Y ese capital político puede utilizarlo para decir que están haciendo algo, ¿no? Lamentablemente la ciencia no funciona así. Claro. Y bueno, todo eso intermediamente, ¿no? No, y sí ha habido mucha manipulación por parte de ciertos intereses, grupos que han podido aprovecharse de la situación para, incluso a nivel político, económico, de todo tipo, que pues con esta desinformación, que no sabías qué estaba pasando, que un rato te dicen esto, luego te dicen otra cosa, y claro, tú como dices, ¿no? La persona en general, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que lo único que quiere, pues, es volver a trabajar porque, pues, por su fuente de empleo quizás está en peligro y demás, entonces que no sabes qué hacer, entonces pues, es fácil que te dejes llevar por lo primero que te digan que suene certero, ¿no? Entonces, sí, o que la primera persona que lo diga con confianza. Sí. ¿Me entiendes? Que lo diga sin tapujos. Pero bueno, eso no necesariamente lo hace cierto. Y eso esperamos que eventualmente podamos encontrar los filtros adecuados. Esto ha forzado a que la gente se replantee cómo escucha las noticias.
creo, una corriente bastante fuerte, especialmente en la gente joven, de validar sus opiniones, no solamente creer ciegamente a las cosas, sino buscar diferentes fuentes, tratar de encontrar la verdad de las cosas, porque se ha encontrado engañada alguna vez y como que es más seria cuando busca esta información, ¿no? Claro, ese comportamiento me parece muy, muy sano, muy, muy bueno. Eventualmente esperemos que sea algo más común, ¿no? Y que vaya y trascienda también generacionalmente hacia las personas mayores, que en este momento creo que todavía están acostumbradas a recibían las noticias de una manera específica, digamos, ponte de la Red Nacional de Información, y bueno, y esa era su verdad, ¿no? Eso era lo que escuchaban, o reciben sus noticias de la radio y eso es su verdad y lo demás es cuento. Creemos que hay que fomentar que la gente consuma información. La única manera de hacerlo es obviamente también haciendo cápsulas más pequeñas, ¿no? Formatos más adaptables, formatos más rápidos. Por ejemplo, yo escucho mis noticias en la mañana, 5 minutos CNN, 5 minutos Fox, un resumen rápido, y 10 minutos en vida mientras me estoy cepillando los dientes. Es mi manera de mantenerme al día de lo que está pasando, ¿no? Pero qué bueno que escuches los dos, así como que algo en medio podrá hacerlo, algo así. Estamos forzados, y creo que en el país es lo mismo. O sea, hay cadenas que se manejan de una corriente y son de otra corriente, entonces tienes que tratar de alguna manera de escuchar las dos, porque si no te pierdes en el medio y no sabes lo que está pasando. Yo creo que eso es